Buenas tardes, profesora y compañeros todos. El día de hoy, el grupo 3 estaremos compartiendo acerca del enfoque dicotómico del estudio de la lengua según Ferdinand de Saussure. Esperamos sea de su agrado. Bueno, para empezar a hablar sobre la visión de Saussure, luego de saber que él nos da a conocer que distingue materia, tarea y objeto. Entonces, para poder entrar bien en esos temas, voy a hablar sobre cada uno y dar una idea clara de los tres. Para comenzar, la materia está construida por todas las manifestaciones del lenguaje humano. Además, interesa todas las formas de expresión. Se trata del campo de investigación que encasilla a todos los fenómenos del lenguaje. La tarea consiste en hacer la descripción y la historia de todas las lenguas que sea posible. Además, también busca deslindarse y determinarse de las demás ciencias, ya que entre ellas tienen una estrecha relación. La lingüística debe distinguirse de la etnografía y de la historia, ya que para estas disciplinas la lengua no interviene. También de la antropología, se entiende como ciencia biológica, y de la fisiología, que aporta conocimientos acerca del sonido, pero lo importante de la lengua no es su carácter fónico. Por último, Saussure define que el lenguaje humano es complejo, por eso no hay un objeto definido para su análisis. Se desliga de varios procesos y por eso el primer planteamiento científico era separarlos por diversos aspectos. Entonces, se distingue en el habla y la lengua. Además, también se considera como la facultad natural del hombre para construir una lengua. Ahora yo les hablaré sobre la lengua. Ferdinand de Saussure nos explica que la lengua es parte esencial del lenguaje, ya que permite que los individuos se comuniquen entre sí, y como resultado el hombre la adquiere y es convencional. A la vez, considera que esta es el producto social de la facultad del lenguaje. Es importante saber que Saussure nos da a conocer que la lengua se presenta de manera distinta en cada comunidad alrededor del mundo, y por ende completa a cada individuo de forma distinta. Es decir, si tú viajas a otro país, ya sea Alemania, Estados Unidos, Francia, etc., no se van a comunicar de la misma forma que tu país de origen. Es más, viéndolo de una perspectiva más cercana, podemos ver que en otras provincias se comunican de una forma distinta, por ejemplo con el quechua, el aymara, etc. Claramente esto se ve en los pueblos más profundos de las provincias. Todo ello se da a conocer como lengua individual. Entrando más al tema, debemos conocer que los signos de la lengua, aunque sean psíquicas y claras, para Saussure no son abstractas, son, por el contrario, concretos y tangibles, y la escritura permite fijarlos en imágenes convencionales. En conclusión, la lengua tiene otras muchas más propiedades que no pueden ser reducidas a un sistema de signos. Otro punto también es que la lengua no conlleva ni ideas ni sonidos preexistentes al sistema lingüístico, sino solamente diferencias conceptuales y fónicas, resultantes de ese sistema. Finalmente, para poder dar a entender mejor acerca de la lengua individual, Saussure utilizó una metáfora conocida como la del diccionario, formulándola así: la lengua existe en la colectividad como un diccionario cuyos ejemplares idénticos estarían repartidos en todos los cerebros. Saussure define el habla como un acto individual. A través de este, él es capaz de identificar la capacidad que tiene una persona para poder generar un punto de vista o una opinión acerca de un tema en específico a través de un sistema de códigos. También consideraba el trabajo psicofísico que se realizaba para poder generar, expresar esta opinión hacia los demás miembros de la comunidad como una de sus características principales. Otra de ellas es el hecho de ser activa.
es decir, que va a ser la persona quien va a decidir cuándo y cómo va a expresarse. Por último, el habla era algo variable, lo que significaba que habría distintos términos los cuales podrían ser usados para referirse a un objeto en común. Por todo esto es que era algo heterogéneo, que estaba compuesto por distintos elementos. También Saussure consideraba al habla y a la lengua como dos conceptos distintos, pero que a la vez eran dependientes uno del otro, ya que el habla permitía generar una lengua en primer lugar y al mismo tiempo hacía referencia a la expresión individual de esta. Es decir, que cada persona iba a usar la lengua de forma distinta. Una persona de Chiclayo no va a hablar de la misma forma de Lima, por ejemplo, y así seguía. Mientras que la lengua era lo que permitía a los demás miembros de la comunidad poder entender el habla. Es por eso que para Saussure era necesario tener dos enfoques distintos a la hora de estudiar estos dos conceptos. Uno que se centrara en la lingüística del habla y otro que se centrara en la lingüística de la lengua, para no confundir los dos temas. La interdependencia entre la lengua y el habla. Ferdinand de Saussure, a quien se le considera el padre de la lingüística moderna, es un autor que por medio de su análisis sobre el enfoque dicotómico del estudio de la lengua, la define como un producto social y es adaptada por nosotros como seres sociales. Es decir, que es una construcción social, la suma de todos los individuos que la practican. Una frase de este autor explica concretamente su significado. La lengua existe en la colectividad, como un diccionario cuyos ejemplares idénticos estarían repartidos en todos los cerebros. Mientras que el habla para él es algo individual, un uso efectivo que los hablantes le dan a la lengua. Es el poner en práctica la comunicación por medio de un idioma. Un gran ejemplo es la diferencia en cómo hablamos, ya que cada uno de nosotros tiene su propia forma de poner en práctica la lengua. Saussure considera la lengua y el habla como dos conceptos interdependientes, ya que, como expliqué anteriormente, el habla es la que posibilita establecer una lengua, y esta hace que el habla sea entendible. Por esa razón, considero que el habla precede a la lengua, siendo la primera la base de evolución de la otra. Además, se encuentran semejanzas entre el análisis de Durkheim, el autor de las reglas del método sociológico, presentando en ambos un mismo objetivo, que la lengua es un hecho social. Los hechos sociales son conductas humanas habituales, no dependientes de nuestra estructura biológica, sino de la sociedad, que nos moldean y predisponen a comportarnos y pensar de una manera determinada, a la función de los elementos culturales que hayamos interiorizado a lo largo de un proceso de socialización. Es decir, que la lengua está estrechamente ligada a la cultura, ya que es viva, diversa y autónoma, relacionándose íntimamente con las comunidades que las hablan, adaptándolas o cambiándolas. Partiendo de lo que dijo mi compañera, podemos dar énfasis en que la sociedad se atribuye al lenguaje y el individuo al habla, ya que Saussure considera que la lengua existe enteramente en la masa de un individuo que forma una comunidad y el habla es el acto de un individuo que se da cuenta de sus habilidades lingüísticas a través de la convención social que es el lenguaje. Un claro ejemplo es con los hablantes nativos, que se estudia y practica al escuchar a las personas del entorno. Asimismo, Saussure dice que la lengua es necesaria para que el habla sea intangible, pero también el habla es necesaria para que la lengua se establezca. Históricamente, el habla procede a la lengua. Las variaciones o transformaciones fonéticas que se manifiestan en el habla solo afectan a la sustancia, no a la forma. Por lo tanto, podemos destacar que Saussure, al presentar el par dicotómico lengua-habla, admite un único nivel codificado,
la lengua, siendo el habla ámbito de variación, heterogeneidad y materialización, podemos inferir entonces que la lengua, en tanto representa lo unitario y homogéneo, constituye en término metodológico el objeto idóneo para ser estudiado y descriptivo. Por lo tanto, es posible apreciarlo que Saussure ha alcanzado un estadio de generalidad y unificación que admite sistematicidad y organización en su constitución y funcionamiento. Lengua. Su soporte empírico es el habla. Considera esta como fuente de datos de construcción estructural de la lengua, por el mismo carácter individual del habla, que conlleva una variabilidad extrema, mantiene una distancia insalvable con esa lengua sistemática y perfectamente ordenada. Antes de comenzar, tenemos que tener en cuenta que el signo es el elemento fundamental de todo proceso mental humano, ya que permite a los hombres pensar, hablar, organizar y construir todo aquello que puede nombrar real o ficticio y traer la realidad de acuerdo a la palabra por la que se elija significar. Es por eso que, según Saussure, el signo lingüístico es discutible, dado que presume que las ideas anteceden a las expresiones. El signo tiene características que vienen a ser la arbitrariedad, el articulado, el biplánico y la linealidad del significado, sin dejar de lado que el resultado de la arbitrariedad se plantea la inmutabilidad y la mutabilidad. Él sugirió mantener el término signo y sustituir concepto por significado, que viene a ser la imagen mental, e imagen acústica por el significante, que es la forma material que forma el signo. Ferdinand lo explica con la percepción de sur, ya que el concepto de significado no se relaciona con la asociación del sonido sur que funciona significando. También nos dice que lo que une al signo lingüístico no es una cosa o un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. La imagen acústica no es un sonido material, sino su huella psíquica. Además, que el carácter psíquico de nuestras imágenes acústicas aparece claramente cuando observamos nuestra lengua materna. Algo que no podemos olvidar en este análisis es la semiótica o semiología, que viene a ser la ciencia que tiene por objeto el estudio de los signos, y mucho menos de la lingüística, que es la ciencia que estudia los signos del lenguaje. La lengua es un sistema de signos y es el más importante de todos, pero no el único. Saussure insiste en que la lingüística es una parte de la semiología, ya que esta abarca el estudio de los sistemas de los signos no lingüísticos. Asimismo, manifiesta que si el carácter arbitrario del signo exige aceptar la posibilidad teórica del cambio, el mismo hecho de la arbitrariedad lo efectúa indiscutiblemente, por lo que se deduce que el lenguaje no puede alterarse libremente y no puede tener un cambio general imprevisto en relación con la inmutabilidad. En cambio, en la mutabilidad, la lengua, aunque no sea percibida por el hablante, cambia constantemente, debido a que es el tiempo el que altera el signo y asegura el curso de la lengua a lo largo de los siglos. Características del signo lingüístico. Como primera característica, lineal. Nos dice que el lenguaje no es simultáneo y se produce en el tiempo. No se puede decir todo al mismo tiempo. El orden de aparición es significativo. Decimos un fonema después de otro, un morfema después de otro, hasta cualquier manifestación lingüística. Ejemplo, sapo, sopa. Característica de arbitrariedad. Se considera que el signo lingüístico es arbitrario porque entre esta realidad a la que te hace referencia no hay relación natural. Es decir, no hay relación para que a determinado animal se le llame caballo y no de otra manera. Si el signo no fuera arbitrario, una misma cosa tendría el mismo nombre en todas las lenguas del mundo. Es decir, gato en español y cat en inglés. Un ejemplo, y así. Mutabilidad e inmutabilidad. Se dice que la lengua es mutable porque tiene un cambio a través del tiempo. Digamos, un lenguaje informal y repetido por muchas personas y durante largo tiempo puede pasar a ser común. Y así se puede producir un cambio influenciado por el uso constante de términos a través del tiempo. La inmutabilidad se refiere a la imposibilidad del signo para dar cambio, ya que
es estático, arbitrario y nos viene dado en una forma ya establecida. Lo aprendimos así porque en ende seguirá siendo así. Cuando nos enseñan algo del signo lingüístico no nos cuestionamos, es decir, por ejemplo, casa es casa y rosa es rosa. Eso sería todo por las características. Gracias.